con alma de profe mucho antes de llegar a la academia. Hola, soy Angélica, conocida en el bajo mundo como Kika. Licenciada en Educación Especial y Magíster en Educación. He estado dedicada a la formación de otros maestros en procesos de educación inclusiva en tantos lugares del país que perdí la cuenta. Soy fiel creyente de Foucault, el Santo Freire y la Santísima María Montessori. Esto es Cosas de Profes, un espacio sonoro donde narramos las experiencias y vivencias de los maestros desde su propia voz. Un episodio nuevo los domingos cada 15 días. Escúchanos y síguenos en tu plataforma de audio favorita. No te lo pierdas. Se acabó el recreo, bienvenido a este podcast, Camilo. Hoy tenemos a Camilo Salgado. Bienvenido, Cami. Muchísimas gracias, Angélica, por esta invitación. Empezamos este podcast tomando cafecito y como yo no soy amante del café, me tomé hoy un mojito casero. Pues Cami, nuevamente la bienvenida, gracias por estar en este espacio. Me alegra tenerte un montón aquí porque nos conocimos hace como ya 5 años. 5 años. Hijo de pucha, hace tiempo, ¿no? Bastante. Nos conocimos en un colegio del distrito. Yo llegué como provisional de apoyo a la inclusión y ahí estaba Camilo. Al principio yo no entendía qué hacía Camilo hasta que me dijeron, está en aulas hospitalarias y yo dije, ¿qué es esto? Entonces cuéntanos un poquito, tú, ¿qué cumplías en ese momento, ese rol que hacías y qué es eso de las aulas hospitalarias? Bueno, pues, Angélica, las aulas hospitalarias en el contexto bogotano son un proyecto que busca garantizar el derecho a la educación de niñas y jóvenes en situación de enfermedad. Esto gracias al Acuerdo 453 del Consejo de Bogotá del 2010 y la Resolución 1012 de 2011 de la Secretaría de Educación. Este programa empezó con un grupo de 6-7 docentes en la Fundación Cardioinfantil y ya luego se dio la ampliación para que fueran llegando más docentes y se fueran cubriendo muchas más aulas hospitalarias. Pues apertura de aulas. Yo empecé en el 2014, llegué al hospital de Suba, luego hice la apertura de la aula hospitalaria de la Clínica Infantil con subsidio. Posteriormente me fui a terminar mi maestría, volví nuevamente al programa en el hospital de Lomi, que es el hospital más importante de pediatría en nuestro país. Y de ahí me fui a abrir el aula hospitalaria de la Clínica del Country, anexa al colegio donde nos conocimos. Sí. Cami, y pues primero llevabas un montón de tiempo en aulas hospitalarias, pero ¿cómo llegaste a aulas hospitalarias? Bueno, es una muy bonita pregunta porque cuando yo estaba terminando la universidad en el 2010, hace bastante ya, mi director de trabajo de grado me dijo, Chino, hay algo que se llama aulas hospitalarias. Ok. Era recién desempacado el tema, era nuevo, pues nadie hablaba del tema porque realmente en Colombia pues no se había escuchado antes ese tema. Y por mi cuenta decidí empezar a investigar autores, historia, pues muy autodidacta. Y en el 2012, cuando yo me gradué de la universidad, la Secretaría de Educación con la Universidad Pedagógica hicieron una convocatoria para varios programas, todos de inclusión, volver a la escuela, primeras letras, aceleración y aulas hospitalarias. La entrevista la hicieron en la pedagógica, ya en la 72, y pues yo me monté en el escenario que estaba en un hospital. De hecho, pues así fue la entrevista, como ¿qué haría usted si llegara un paciente pediátrico que requiere unos ajustes pedagógicos en su área? ¿Cómo lo haría? No, pues yo ya estaba metido en el chip, sinceramente, pues había leído, tenía como una idea un poco vaga de lo que se hacía y a los 6-7 meses, porque no fue inmediato, nos llamaron e ingresamos 12 docentes. Creo que fue la única convocatoria masiva que hubo, porque hoy en día pues ya las dinámicas han cambiado demasiado. Para cualquier programa, digamos, especial, ya se hace por el sistema de vacantes. Bueno, son otras dinámicas, pero creo que fue una muy bonita experiencia para entrar al programa. Súper chévere. Sí, recuerdo un poquito cuando se hizo esa convocatoria. De pronto yo por ahí ya estaba en la universidad y hasta ahora efectivamente se está hablando de ese tema de aulas hospitalarias.
Y hoy día, pues, aulas hospitalarias, si no estoy mal, hace parte de la oferta de la política de educación inclusiva. Pero entonces, Cami, cuéntanos ese el chisme de cómo terminaste, porque tú eres licenciado en matemáticas. Así es. Y como bien nos venías contando, pues bueno, te uniste recién saliste de tu pregrado, pero en algún momento dijiste como que esto de pronto no es lo mío de ser profe de matemáticas, tenía que haber enseñado otras cosas y estoy en otra vaina. ¿O hay qué? Bueno, nos remontamos nuevamente a los salones de Se la reinventó Macarena. este profesor. Cuando estaba en la Macarena y cuando estaba en mis prácticas, yo empecé a trabajar con aulas incluyentes. En ese momento hablábamos de limitación visual, Ujú. estudiantes ciegos, y ahí hice mis prácticas. Ahí hice mi práctica intensiva, entonces pues digamos que siempre pensé en las personas con discapacidad que eran olvidadas por los docentes de matemáticas. Ok. Entonces yo dije, junto con otros compañeros, claro está, o sea, no soy el Superman o, o el único, no, varios lo hemos pensado. No es algo masivo, pero sí algunos pensamos más en los estudiantes con discapacidad. Y mi pasantía, yo me gradué con una pasantía, la hicimos en el Mochuelo Bajo. Se Ok. llamó Ambientes Lúdicos para el Desarrollo del Pensamiento Numérico con niños beneficiarios de la Fundación Apoyemos. Hicimos unos juegos de roles y demás, entonces digamos que me fui por la onda de la inclusión, de los estudiantes con discapacidad, con vulneración, y digamos que de ahí hice el salto a la maestría en discapacidad e inclusión social. Cuando llegué a la maestría fue exactamente la misma pregunta. ¿Qué hace un profesor de matemáticas acá? Inicialmente iba a ser mi tesis para la enseñanza de las matemáticas para personas ciegas, Ujú. pero en ese momento ya estaba en aulas hospitalarias, así que Ok. dio un vuelco total. O sea, si era insólito trabajar con estudiantes con discapacidad, pues mucho más con estudiantes en situación de enfermedad. Claro, y entonces también uno se pregunta a veces, Cami, cómo llegan esos niños ahí y qué clase de enfermedades tienen, ¿no? Porque, pues no sé, o de pronto un imaginario es que puedan tener enfermedades terminales o que simplemente pasan un poco tiempo en un ambiente hospitalario y luego vuelven a la escuela. ¿Cómo es ese proceso con los estudiantes ahí? Sí, es muy diverso Ok, porque en el tiempo que yo estuve allí, podría decirse que me especialicé en oncología pediátrica. ok. Entonces son procesos muy largos, son tratamientos que pueden ir desde los 6 meses hasta los 2 años y medio, pueden haber recaídas, son hospitalizaciones que van hasta un mes, 2 meses, los ciclos de quimioterapia, algunas ambulatorias, otras hospitalarias, las radioterapias, o sea, es un proceso agresivo Ujú. para cualquier ser humano, pero pues en especial para un niño. Y en estos procesos uno se convierte en un acompañante o yo diría entre comillas un familiar más para ese niño y para sus cuidadores. Eh, y es en esos tiempos donde no hay intervención quirúrgica que Ujú. son aprovechados para estudiar y a ellos les encanta. Pero así como podríamos hablar del cáncer, hay otras patologías que son que tienen una estancia hospitalaria más corta. También podríamos hablar de enfermedades huérfanas o raras Ok. que no tienen tanta investigación, Ujú. inversión y que en algunos casos las condiciones no permiten que asistan presencialmente a la escuela. Entonces se requiere hacer pues una flexibilización curricular, Ujú. en algunos casos en casa, en otros en la clínica, porque pues puede sonar un poco insólito, pero hay niños que han vivido toda su vida en la clínica, desde su nacimiento, porque están conectados a una máquina Claro. y demás. Son dinámicas distintas, pero en términos generales, cuando superan su situación de enfermedad, se hace esa reinserción escolar, ya sea al colegio donde ellos estaban matriculados o al colegio anexo del aula hospitalaria. Y es muy bonito porque vuelven a tomar el ritmo y además llegan un poco más avanzados Ok. en términos pedagógicos, los Sí. temas, los desarrollos y demás. Tengo dos experiencias muy bonitas
de dos de mis estudiantes que se graduaron de 11º, que los graduamos en la clínica, con Sí, ceremonia y todo. súper. Fue algo muy lindo y si miramos pruebas a ver, estaban en la media de sus compañeros que pues continuaron yendo al colegio y demás. Claro. Y entonces, tú como profe de las hospitalarias, ¿dabas todas las clases, Cami, si hacías ese ajuste o esa flexibilización curricular? ¿Y quién hacía eso? ¿Tú? Bueno, ese es un reto gigante que se asume sobre todo los docentes que están solos por clínica u hospital. Eso depende del número de perdón, de camas pediátricas Ok. y también digamos que de la disponibilidad de los recursos en cuanto a la contratación de docentes. Ujú. En la clínica del country yo era el único docente, entonces tenía que dictar, acompañar pedagógicamente a pacientes desde los 3 años hasta los 18, inclusive 19 años, en todas las Juepucha. áreas. O sea, casi todo el inicio de la vida escolar y la vida Exactamente, adulta. sí. Y pues las áreas básicas, matemáticas, Ujú. ciencias sociales, lenguaje, educación artística como un tema transversal y el inglés pues muy fuerte, por lo menos en la clínica del country, donde los pacientes eran bilingües en sus colegios. Ok. ¿Y cómo se matriculaban estos niños a los colegios? Es decir, hay un convenio entre las clínicas y la Secretaría de Educación o con aulas hospitalarias directamente o cómo es el asunto ahí. Sí, correcto. Todas las aulas hospitalarias pertenecen a un colegio anexo. Ujú. Ese colegio anexo se encarga de toda la parte de matrícula, Ok, desde cobertura de la Secretaría de Educación y desde también la Dirección de Inclusión e Integración a Poblaciones, que es donde coordinan el programa. Sin embargo, algunos padres de familia y estudiantes deciden seguir en su colegio de origen. ok, claro. Entonces, en esos casos, uno igual hace el acompañamiento, pero reporta todas las notas de acuerdo a los periodos académicos al colegio y ellos las convalidan. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios es muy gratificante porque ellos, a la par de que están superando su situación de enfermedad, también están avanzando en su año académico. Claro, que es una idea bien loca, por así decirlo, cuando uno se sale de ese ámbito netamente escolar del colegio, del aula. Porque entonces muchas personas nos preguntarán como por qué pasa en una aula hospitalaria, o sea, como así que alguien también debe aprender, o eso es lo que esperamos fuera del colegio, pues cuando tienen una situación de salud bastante densa como para no poder ir presencialmente a la escuela, ¿no? Así es. De hecho, en mis inicios dentro de las aulas hospitalarias, bueno, una de las labores del docente es llamar al colegio, hablar con el rector, coordinador, el maestro titular, coordinador de grupo. Y en muchos colegios la respuesta era como esperemos que el niño o la niña supere su enfermedad y ahí sí que vuelva a estudiar. Y era un poco, ¿cómo se podría decir? Desilu... No. Era un poco frustrante. Ok, Era un poco entiendo. frustrante ver cómo los colegios pues no entendían las dinámicas. Eso por un lado. Y por el otro estaban los colegios que enviaban todo el trabajo, como si el estudiante no estuviera hospitalizado, sino siguiera En su casa ya estudiando como si nada. exactamente, entonces pues estaban como los dos polos opuestos. Ujú. Y en últimas, pues los colegios que sí entendían un poco porque para todos era nuevo. O sea, solamente en un colegio tuvimos dos casos de dos pacientes en dos momentos diferentes, entonces el colegio ya sabía que era una aula hospitalaria, Claro. ya conocía el proceso y fue mucho más fácil. Pero pues evidentemente no todos los docentes, no todos los colegios conocen este programa y lo que se suele hacer es o que el niño definitivamente no siga estudiando o algunos profesores de forma voluntaria o consensuada con el colegio envían guías y trabajos para que él siga, digamos, estudiando de forma autónoma. Pero digamos que en pandemia, por ejemplo, fue algo muy bueno, porque Ok. todos nuestros estudiantes de aulas hospitalarias los acogieron los colegios virtualmente. Claro. Se acabó la pandemia y hasta luego el amigo.
Qué loco todos estos temas, sí, es bien difícil de afrontar, ¿no? Cami, tú nos decías que en parte también te vuelves como una persona más también de ese núcleo familiar, a ese niño que le enseñas. Y en ese sentido, ¿has tenido o has vivido alguna experiencia pues dolorosa en donde te tengas que enfrentar a cosas como el duelo, la muerte, la tristeza y todas esas emociones que se cruzan en unas enfermedades como el cáncer o en la unidad donde tú estabas? Entonces cuéntanos un poquito si quieres alguna de esa experiencia. Sí, en todo este tiempo conocí alrededor de 500 niños, mal contados, Uy, un montón. demasiados. Y de ahí fallecieron unos 22, 25. ¿Cómo uno enfrenta ese dolor? Los dos primeros fueron muy complejos porque yo les acompañé por alrededor de 9, 10 meses. Ya uno conoce el diagnóstico, Ujú. también la expectativa o esperanza de vida. Y era muy corta la esperanza de vida. En el caso del primer estudiante, le pronosticaban 5 meses. Él, digamos, falleció después de ese pronóstico como a los 9, 10 meses. Ok. Sin embargo, él siempre quiso tener a sus profes hasta el final. Ujú. Pasa lo siguiente y es que los papás tienen la autonomía de decidir si quieren que su hijo o hija sepa el diagnóstico o no. Y Ah, frente a eso, pues nosotros como profesores y desde luego también pues los profesionales de la salud asumen lo que digan los papás. Si quieren que su hijo o hija se entere que pues su pronóstico es de gran impacto o mejor, de menor probabilidad de vida, digamos que se hace un manejo. Pero si no, uno continúa, digamos, de alguna manera, de forma normal, ujú. pues regular más bien, con el tratamiento con los estudiantes en términos pedagógicos. A este estudiante sí le contaron, entonces lo que hicimos fue adaptar cosas de acuerdo a sus gustos e intereses. Le gustaba la culinaria. Una vez me preguntó, profe, ¿quién es Dios? Entonces yo no sabía cómo responderle. Un poquito difícil la pregunta, amigo. Bastante, entonces me reuní con los papás, les dije, miren, él me estaba haciendo esta pregunta. Desde la pedagogía siento que se puede abordar como contándole cuáles son las religiones más grandes del mundo, cuáles son las creencias, las culturas. Los papás estuvieron de acuerdo y por ese lado nos fuimos. Ok. Es entendible pues que no va a ser igual en todos los casos. Algunos papás preferirán pues que no se hable de esos temas y también es muy respetable Ok. porque generalmente como en la educación en términos muy coloquiales no se habla de religión, no se habla de política, Ajá. porque son miradas distintas. Pero generalmente en esos casos se pide es apoyo al guía espiritual, llámese sacerdote, pastor, de acuerdo a cada religión. Pero digamos que fue solo en ese caso. Y es muy doloroso porque hay un acercamiento donde uno está todos los días uno está pendiente, hasta pues el momento que ya deja de estar el paciente lúcido, ya cuando está conectado a una máquina y Ujú. bueno, cuando llega el deceso. Sin embargo, aprendí, gracias a esa primera experiencia, que mi trabajo lo que busca es generar una calidad de vida e Ujú. impactar no solo al niño, sino a su núcleo familiar de la mejor manera en medio de tanta complejidad que es un tratamiento médico. Claro. Y eso me llenaba de energías, de alegría, de fuerzas para seguir haciendo mi trabajo. No es fácil, porque el proceso del duelo en los inicios es muy complicado. Sin embargo, uno va aprendiendo y uno va entendiendo también un poco el quehacer de los médicos, que uno dice, no, pero es que no lloran, no sienten. Realmente ellos sí sienten, pero desde su posición pues deben tener un criterio de fortaleza, de fuerza y demás. Yo vi muchas pediatras llorando por sus pacientes. Y eso es empático también, eso Ujú. también es, pues hace parte del duelo. Pero también uno aprende y es muy importante separar el trabajo
de la vida cotidiana. Eso también lo aprendí ahí porque Difícil enseñanza. totalmente, como que eso es tu trabajo, Ujú. eso ocurre allá en la clínica, en el hospital y tu vida continúa. Así que hay que gestionarlo, hay que superarlo allí mismo, a veces con apoyo, a veces en soledad, pero siento yo que eso es lo que me deja a mí como enseñanza esta profesión. Ok, difícil. Yo personalmente, si trabajara en una aula hospitalera me haría muy duro. Y creo que también es difícil afrontar el hecho de la muerte como tal, porque uno a veces, entre comillas, no lo espera constantemente, ¿sí? Aunque la vida te traiga cosas como, pues, la muerte, o sea, no va a estar una persona ahí constantemente que uno vio, por lo menos en unos 6, 7, 8 meses. Entonces creo que sería muy difícil para mí personal y emocionalmente. Eres Sí. bien fuerte, Cami. De hecho, en la universidad desde hace un año estoy dictando una materia que se llama Pedagogía de la Muerte Ujú, y que nació un poco por el tema de la pandemia, ujú. pero también porque si vamos a hablar de calidad de vida en la educación en general, pues también debemos hablar de la muerte, del duelo, de cómo gestionarlo, de cómo entenderlo, porque pues nadie nos enseña. Y pues si queremos, como digo, una calidad de vida, pues también hay que saber que esa vida tiene un fin. Sí, recuerdo una vez que en cierto colegio donde trabajamos hiciste una actividad del duelo para los maestros, pues en medio del asunto de la pandemia, que sí literalmente es un antes y un después en las escuelas, pues muchos colegas de pronto habían perdido familiares muy, muy cercanos o así sea el vecino pues con el que se veían a diario, pues perdieron a esos seres queridos e hiciste una actividad muy bonita, o sea, muy, muy sensible, muy desde el corazón, muy desde la emocionalidad, pero también desde esa idea de seguir adelante, ¿no? Entonces, esa vez que estuve en esa actividad, yo no te alcancé a ver toda, llegué tarde, porque esas actividades las hicimos en un tiempo en YouTube Sí, de la institución y fue muy bonito. Y por ahí los comentarios que escuché de mis colegas era como, no, qué tranquilidad, como qué chévere terminar el día así y como más tranquilas con su emocionalidad, ¿no? También todo este tiempo que trabajaste en aulas hospitalarias y con todas estas cosas difíciles, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que tuviste como profe? eh, yo creo que entender a los papás. Ujú, ¿Por qué? Porque cuando uno está en un aula regular, los papás no están tan presentes ujú, por dinámicas de trabajo, bueno, por diferentes razones. En el aula hospitalaria el papá o la mamá siempre están ahí, 7 por 24. claro. Entonces es ahí donde se empiezan a tejer unas relaciones con o sea, con todo el círculo o el núcleo familiar del paciente, que incluye también, o sea, ese es un núcleo que es transitorio, Ujú, porque la clínica, la habitación, se convierte en ese espacio, en esa extensión de la casa, donde claro. está el niño, su mamá, su papá, quienes los visitan regularmente, abuelos, tíos, pero siempre, siempre, siempre va a estar la enfermera Ok, en el turno de la mañana, en la tarde, en la noche. La pediatra que va a estar haciendo rondas, va a estar pendiente, la oncóloga, en el caso pues de la unidad donde yo estaba, y el profe, que va a estar de lunes a viernes. Entonces reconfigurar esa idea de cercanía con los papás es muy bonita, porque pues uno entiende las dinámicas que ellos están pasando y también yo creo que es un tema de empatía ujú, que nos falta muchísimo. De hecho, por eso hago el llamado a la pedagogía de la hospitalidad, porque más allá de ser un docente en un hospital, pues yo creo que todos deberíamos ser realmente docentes hospitalarios, como ser empáticos, entender la diferencia, ujú. eh, las dinámicas de las familias, de los niños no son las mismas, los ritmos de aprendizaje tampoco. Pero nos cuesta. Cuando estamos en el aula regular nos cuesta bastante y eso se pierde de vista porque a la final se convierte en llenar de contenidos y contenidos porque pues es la directriz del colegio, la directriz ministerial, pero creo que a veces dejamos de lado el factor socioafectivo. Claro, sí, eso también es muy cierto. Incluso en la pandemia se volvió un temita muy de moda
pero a veces pienso que como que quedó ahí un poco. Y a veces los profes sí nos olvidamos que el colega, el niño, el padre de familia también siente y pasa por situaciones muy complejas de la vida en general. Cami, y pues hablando precisamente de la pedagogía hospitalaria, ¿qué es y qué fue o qué ha sido y qué viene siendo la ruta de la hospitalidad? Bueno, la Ruta de la Hospitalidad es un proyecto personal Ajá, que nació antes de la pandemia, pero pues que llevaba tiempo. se frustró gracias a la pandemia. Un antes y un después hemos dicho aquí la pandemia. Sí, en el 2019, digamos que ya estaba lista la ruta para encaminarse, pero bueno, llegó la pandemia. Bueno, gracias a la pandemia también se hicieron redes con Ujú. otros países, con otras aulas hospitalarias. Y en el 2022, es decir, el año pasado, inicié las rutas de la hospitalidad. Estuve en Chile en dos aulas hospitalarias, en Punta Arenas, que es como el aula más austral de nuestro continente, Ok, en Puerto Montt. Luego estuve en Argentina, sí. en Salta y en Córdoba. Entonces, mi intención era reunirme con los docentes de allá, conocer las aulas hospitalarias. Tuve la oportunidad de hacer charlas, encuentros, Ujú. trabajos con universidades, con la municipalidad de Córdoba. Fue algo muy bonito porque si bien es cierto que la literatura nos da una idea de cómo Ujú. es un contexto, pues no hay algo como reciente y más después de pandemia como que tenía mayor relevancia. Me encuentro editando mi libro, espero algún día poderlo publicar, no es tan fácil en este país, pero, Pero pero ahí voy. qué bonito proyecto en el asunto también del libro. Acá a mí es muy difícil el asunto de la escritura y publicar en este país efectivamente es muy complejo. Así es. ¿Y cuánto tiempo duraste en esa ruta de la hospitalidad? Bueno, esa ruta duró un mes. Ajá, Digamos que tuve un rol casi que como docente de cada hospital que visité o súper. domicilio. Sí, el contexto, la cultura, los horarios, las dinámicas de los profes y demás fue algo muy, muy positivo. Este año visité una aula hospitalaria en Orlando, en Estados Unidos, y Ah, pues súper. también fue algo impactante porque a pesar de que es una fundación, o sea, Ujú. no es ni público ni privado, cuentan con recursos, con un espacio físico, pero tienen una casualidad, diría yo, y es que solo hay una docente y es contratada por la fundación, o sea, por Ah, la ok. clínica. Y ella se basa de las universidades practicantes, o sea, dice uno, las dinámicas son las mismas allá y acá, no hay mucha diferencia. Y eso es algo particular, que todos hacemos lo mismo, Ajá, pero se podría decir que de alguna forma, de forma empírica. Y es muy bonito porque a la final, claro, con las diferencias de culturas, de ujú, horarios, de estaciones, pero el objetivo es el mismo y eso es algo que me parece genial. Y este año visité tres aulas hospitalarias en Bucaramanga y una en Barranquilla. Y pues sí, la idea es claro, conocer afuera, pero también acá adentro. La de Pasto también la conozco, que es súper genial en el Hospital de Los ujú, Ángeles. Y la de San Vicente Fundación en Medellín también la conocí en el pasado. Entonces, la ruta de la hospitalidad, digamos, fue un punto de partida, pero va a continuar. Yo esperaría conocer por lo menos una aula hospitalaria en cada país en Latinoamérica y luego romper fronteras. No sé, de pronto Europa, que es un referente bien importante en pedagogía hospitalaria. súper, Cami. Te felicito por ese proyecto. Yo por ahí te empecé a seguir en redes precisamente cuando estabas haciendo tu ruta hospitalaria. Entonces, si quieren volver a ver lo que Camilo va haciendo con el tema de las aulas, de la pedagogía hospitalaria y la ruta de la hospitalidad, pues ahí le pueden echar ojito. Así es. Cami, en todo ese tiempo, tú también nos venías contando que en parte, pues es como un conocimiento empírico, pero creo que ese conocimiento también es muy válido porque les ha permitido tener, pues unas bases y decir, oiga, cogemos para un lado, cogemos para otro, o qué otras experiencias tenemos para podernos,
pues mejorar la propia pedagogía que han venido creando o que tú has venido haciendo de manera personal con tu proyecto, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene después? Bueno, yo estoy pues muy feliz en la universidad dictando pedagogía hospitalaria. Tengo dos modalidades, una presencial, una virtual, pero ya llevo 5 años en procesos de formación, Ujú, entonces es algo que me encanta, porque es decirles a nuestros futuros licenciados, existe ujú, otras formas de enseñar que no son las convencionales. Y así como están las aulas hospitalarias, también están las ujú, penitenciarías, está la educación para adulto mayor. ujú. O sea, contextos hay demasiados, no solo el aula regular, que si bien es la más importante, pues también tiene sus derivaciones y eso Sí. es importante conocerlo. Por mi parte, bueno, estoy en mi proyecto personal. Ya en unos meses, pensaría yo, voy a lanzar mi página web. Voy a hacer asesoría para Ujú. colegios, familias, para secretarías de educación, en cuanto a Universidades. universidades también, para colegios, Ajá. todo lo que tiene que ver con el tema de concientización y sensibilización de la educación para estudiantes en situación de enfermedad y también la asesoría en implementación de estos programas. Tenemos, como bien tú lo mencionabas al inicio, el decreto 1421 que habla de la oferta hospitalaria y Ujú. domiciliaria para estudiantes con discapacidad, pero esto va mucho más allá porque también en la ley del 2015 se habla de la modalidad hospitalaria y domiciliaria, que por cierto está en deuda y te tengo una chiva. Ah, aquí en primicia. En este momento estamos construyendo con dos de mis estudiantes de la universidad un artículo Oh, donde les vamos fantástico. a contar qué ha pasado con la implementación de esta modalidad o oferta educativa en las secretarías de educación, contado por las secretarías de educación. O sea, es un proceso investigativo Ujú. que lo venimos realizando desde el año 2020, cuando empezó la pandemia, y que desde que se instauró el decreto 1470 en el 2013 ya han pasado 10 años. Entonces queremos saber qué ha pasado. Y hay secretarías muy comprometidas, hay otras que pues nos comentan que no tienen la infraestructura y pues también es un tema entendible porque pues en algunos casos se remiten los pacientes a otras ciudades, como por ejemplo Bogotá, es un centro de Ujú. referencia grandísimo, Bucaramanga, Cali, Medellín, Barranquilla, Pasto y así otras ciudades que son como centro de referencia, ahí llegan los estudiantes de las regiones. Sí. Pero sí es importante que tanto la Secretaría como todos los colegios del país sepan que esto existe para también saber cómo gestionar y hacia dónde ir. Listo, Cami, muchísimas gracias. Por último, queremos que nos cuentes alguna experiencia chistosa que hayas tenido, tanto en tu experiencia, puede ser desde aulas hospitalarias o que hayas tenido siendo profe universitario, porque Cami ha tenido un recorrido ya, ha hecho camino por ahí por la vida de la docencia universitaria. Bueno, pues en aulas hospitalarias, el primer día del niño que hicimos en la Ajá, clínica infantil con subsidio, fueron 2 días de celebración, viernes y sábado. sí. Entonces, pues fue disfrazarnos, caracterizarnos, jugar con los niños y pues como ver al profesor en otro rol, disfrazado y demás, médicos y demás, fue algo muy bonito. Hicimos visitas por todas las unidades, entregando dulces y demás. Y al día siguiente hice parte de una papayera, Y ahí feliz tocando. caracterizado también con la guayabera, con el sombrero. Fue algo muy, muy bonito y también como para dar a conocer ese programa en la clínica, porque pues muchas veces también los que conocen son los que están en el diario vivir con uno y ya como romper esas fronteras ayuda un poco a visualizar. Y en la universidad, en pandemia, curiosamente, la primera vez, ¿no? El primer semestre de pandemia, Sí. todos mis estudiantes se conectaban muy puntual a las 6 de la mañana, los lunes.
Un lunes a las 6 de la mañana. Clase de lunes de 6 a 10 y ya cuando nos fuimos a despedir como que no querían que se acabara la materia, entonces fue algo pues muy bonito. Solo fue ese semestre, pero fue algo muy bonito. No, y en términos generales siento que ha habido mucha química y mucho tacto con los estudiantes y siento, bueno, y a viva voz también cuando llegan a mis materias casi siempre son por el voz a voz. Entonces creo que es una Súper, experiencia también muy bonita porque lo motiva a uno a seguir investigando totalmente. y a llevarlos a inmersión en este campo pedagógico. Súper, Cami. Muchísimas gracias. A ti, Angélica. Cuéntanos tus redes sociales para que la gente pueda echarte ojo, ver qué haces, a ver cómo va el tema de la ruta hospitalaria. Claro que sí. Camilo Mat, como matemáticas en inglés, todo Ajá. pegadito en Instagram, Twitter, Facebook. Y tengo otro que es específicamente para pedagogía de la Ujú. hospitalidad, que es P Hospitalidad con H en Instagram. Listo, Cami. Nuevamente, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en Spotify, en iVoox, también estamos en Amazon Music y en Google Podcast. Hemos venido creciendo. También hemos venido creciendo en muchos lugares del país y afortunadamente también de casi todos los continentes. Entonces nos han escuchado mucho y hemos venido creciendo en redes. Entonces pueden seguirnos en Spotify, calificar este podcast y nos vemos en una próxima ocasión. Chao pues, Cami. Chao, saludos a todos, gracias por escucharnos. A ti. Chao pues. No olvides que tú también eres parte de este podcast. Déjanos tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro Instagram, @cosasdeprofespodcast. Y síguenos en Amazon Music, Spotify, iVoox y Google Podcast. No te lo pierdas.